Dicen que los cometas son mensajeros, augurios helados que viajan desde la oscuridad para advertirnos de finales y principios. Pero jamás mencionan que lo que traen no es un mensaje, sino un reflejo. La verdad sobre el cometa Trail y Atlas está cambiando de forma, y es un fenómeno raro y aterrador que la NASA oculta con un celo que raya en lo religioso. Lo sé porque yo fui el primero en verlo. Y ahora, mientras la noche cae sobre este desierto y esa luz antinatural crece en el cielo, entiendo que mirar fue nuestro primer y último error. No hay vuelta atrás. El espejo nos ha visto y nos está devolviendo la mirada. La cúpula del observatorio se abrió con un gemido metálico, una exhalación cansada contra el silencio absoluto del desierto de Atacama. Afuera, el cielo era una herida de terciopelo negro salpicada de diamantes, tan claro y profundo que sentías que podías caer en él para siempre. Aquí arriba, a 5.000 metros sobre el nivel del mar, el universo se sentía peligrosamente cerca, como si pudieras extender la mano y tocar el tejido frío del espacio. Llevaba meses aquí, en la estación de rastreo de la NASA, monitoreando el proyecto Atlas, mi exilio dorado tras una carrera académica hecha pedazos por mis teorías sobre la inteligencia cósmica. Mi trabajo era simple: calibrar los espectrómetros, analizar la composición de la coma de 3i, Atlas, y enviar informes que nadie leería con verdadero interés. Era una penitencia, una forma de mantenerme dentro del sistema sin permitirme hacer olas. Pero esa noche, algo rompió la monotonía. Fue un destello fugaz en la línea de absorción del cianógeno, una anomalía tan sutil que cualquier otro la habría descartado como ruido cósmico, una interferencia atmosférica sin importancia. Mi corazón, sin embargo, dio un vuelco. No era ruido, era demasiado regular. Ajusté los filtros, desviando el flujo de datos a mi terminal privada. Durante casi una hora, observé la fluctuación, un pulso casi imperceptible que se repetía en un patrón matemático perfecto. Era un eco en el espectro de luz, una firma inteligente anidada en el brillo químico de un cometa. Era imposible. La física conocida no permitía que un cuerpo de hielo y roca emitiera una señal coherente como aquella. Era como encontrar una palabra escrita en el rugido de una cascada, una nota musical en el estruendo de un trueno. El patrón se estabilizó, una secuencia de pulsos largos y cortos. No era un lenguaje que pudiera reconocer, pero su estructura era innegablemente artificial. Era una baliza, una llamada metódica desde el abismo. Mi mente, entrenada durante años para buscar orden en el caos, se aceleró. Esto era todo por lo que había luchado, la prueba que había buscado durante toda mi vida, la evidencia irrefutable de que no estábamos solos, oculta en el brillo de un cometa que se acercaba perezosamente a nuestro Sol. Grabé cada segundo, cada pulso, cada mínima variación. Creé múltiples copias de seguridad, encriptando los archivos con mis propias claves personales. Una sensación de paranoia helada comenzó a reptar por mi columna vertebral, sofocando la euforia inicial. La NASA no me había traído aquí por mi talento, sino para mantenerme ocupado y en silencio. Y yo acababa de encontrar algo que ellos harían cualquier cosa por enterrar, algo que podía cambiar el mundo o destruirlo. El sol comenzó a teñir de púrpura el horizonte del desierto, y yo seguía allí, sentado frente a la pantalla. La señal seguía parpadeando, indiferente a mi descubrimiento, un latido cósmico en la oscuridad. Había cruzado un umbral invisible. Sabía que al informar de esto, mi vida, tal como la conocía, terminaría. La pregunta que me carcomía no era qué era esa señal, sino qué haría la gente que me empleaba cuando se enterara de que la había encontrado. Miré los datos crudos una última vez antes de guardarlos.
El eco en el espectro era mi redención y mi condena. Y mientras la primera luz del día borraba las estrellas, tuve la certeza de que el silencio que estaba a punto de romper sería reemplazado por otro mucho más profundo y aterrador. El despacho del Dr. Wells olía a café rancio y a autoridad incuestionable. Era un hombre cuya sonrisa nunca llegaba a sus ojos. Un burócrata de la ciencia que valoraba los protocolos por encima de los descubrimientos. Le presenté mis hallazgos con una calma forzada, mostrando los gráficos, las secuencias numéricas, la prueba irrefutable de un patrón artificial. Él escuchó sin interrumpir, sus dedos formando una pirámide bajo su barbilla, su mirada fija en un punto por encima de mi cabeza, como si estuviera consultando a un fantasma. Cuando terminé, hubo un largo silencio. No hizo ninguna pregunta sobre los datos. No cuestionó mi metodología. Simplemente deslizó una tableta sobre la mesa de caoba pulida. «Es ruido de fondo, doctor Ramírez», dijo, su voz plana y desprovista de emoción. «Una rara interferencia de un satélite militar en desuso. Interesante, pero irrelevante. Agradezco su diligencia, pero le pido que se concentre en los objetivos primarios de la misión». Cada palabra era una losa de cemento, construyendo un muro entre mi descubrimiento y la realidad que él quería preservar. En la pantalla de la tableta había un documento, un anexo a mi acuerdo de confidencialidad. Era denso, lleno de jerga legal que apenas pude procesar, pero el mensaje central era cristalino. Tenía prohibido discutir, investigar o incluso mencionar la anomalía espectral con cualquier persona, dentro o fuera del proyecto Atlas. Cualquier violación resultaría en la terminación inmediata de mi contrato y posibles acciones legales bajo la Ley de Seguridad Nacional. Era un bozal, uno muy caro y eficiente. «Esto es más que ruido, Robert, y lo sabes», insistí, mi voz temblando ligeramente. «La periodicidad es demasiado perfecta. La fuente coincide con la posición exacta del cometa. Ningún satélite podría imitar eso». Él me miró por primera vez y sus ojos eran como dos fragmentos de hielo. «Firme el documento, Daniel. Es una orden, no una sugerencia. Considere esto un recordatorio de la confianza que la agencia ha depositado en usted, a pesar de su historial». La amenaza velada flotaba en el aire, densa y venenosa. Mi pasado, mis teorías ridiculizadas, todo se usaría en mi contra. Me sentí atrapado. Rechazar la orden significaría ser despedido y desacreditado al instante. Mis datos serían confiscados y enterrados tan profundamente que nadie los encontraría jamás. Firmar, por otro lado, era un acto de complicidad, una traición a todo en lo que creía. Pero me daba tiempo. Tiempo para entender qué estaba pasando realmente. Tiempo para encontrar una manera de sacar la verdad a la luz, sin que me aplastaran en el proceso. Tomé el lápiz óptico, su punta de plástico fría contra mis dedos. La firma se sintió como una rendición. Mientras trazaba mi nombre en la pantalla, sentí que no solo estaba firmando un documento legal, estaba firmando un pacto con un silencio que no entendía, un silencio que cubría algo mucho más grande y antiguo que un simple cometa. Wells asintió, satisfecho, y guardó la tableta. La conversación había terminado. Salí de su despacho sintiéndome hueco. El sol del desierto me golpeó con fuerza, pero el frío que sentía venía de dentro. Me habían silenciado, pero no me habían convencido. La señal seguía ahí fuera, pulsando en la oscuridad, y ahora sabía con certeza que yo no era el único que la había escuchado. La NASA no estaba ignorando la señal, la estaban ocultando, y tenía que descubrir por qué. Esa noche, la paranoia se convirtió en mi única compañera.
Cada crujido en los pasillos del observatorio, cada parpadeo de las luces fluorescentes, parecía una advertencia. Me encerré en mi cuarto, convirtiendo el espacio en una fortaleza improvisada. Sabía que mis comunicaciones estaban siendo monitoreadas, mi acceso a los servidores principales restringido. Wells no se arriesgaría. Tenía que encontrar otra manera de investigar, una puerta trasera que ellos no esperaran que usara. Recordé los archivos de dominio público, los datos brutos que la NASA comparte con observatorios asociados de todo el mundo como parte de su política de transparencia. Eran una versión simplificada de lo que yo veía, pero contenían la información esencial de telemetría y trayectoria. La verdadera transparencia, ahora lo sabía, era una ilusión cuidadosamente construida, pero a veces, en los cimientos de una gran mentira, se pueden encontrar pequeñas verdades. Pasé horas descargando terabytes de datos de servidores europeos y asiáticos, comparando sus registros con los informes oficiales publicados por el Jet Propulsion Laboratory. Mi portátil se calentaba sobre mis piernas mientras ejecutaba el software de análisis, línea por línea, coordenada por coordenada. Buscaba una aguja en un pajar digital, una discrepancia tan pequeña que hubiera pasado desapercibida para cualquiera que no supiera qué buscar. Y entonces la encontré. El evento ocurrió hace 3 semanas, cuando Trevi Atlas pasó detrás del Sol, oculto a nuestra vista directa durante casi 48 horas. Era un periodo ciego estándar en la observación astronómica, pero los datos no cuadraban. Según los registros de la Agencia Espacial Europea, al reaparecer, la trayectoria del cometa se había desviado 0.012 grados de su curso previsto. Era una desviación minúscula, casi insignificante, pero en términos cósmicos, era como si un tren bala hubiera saltado a una vía paralela sin ninguna razón aparente. Lo más escalofriante, sin embargo, fue lo que encontré en los datos públicos de la NASA. La desviación no existía. Las cifras habían sido sutilmente ajustadas, corregidas, para que la trayectoria pareciera perfecta, inalterada. Habían falsificado los datos. No era solo un encubrimiento pasivo, era una manipulación activa de la realidad. Estaban moviendo un cometa en sus ordenadores para ocultar que se había movido solo en el espacio. Mi sangre se heló. Un cometa no puede cambiar su curso por sí mismo. No de esa manera. Algo lo había empujado. O peor aún, algo lo había dirigido. La señal que había detectado, el pulso rítmico, ya no parecía una simple baliza. Parecía el latido de un motor, el eco de un sistema de propulsión que se había activado en la oscuridad, lejos de nuestros ojos curiosos. La habitación se sentía cada vez más pequeña. Las paredes se cerraban sobre mí. Esto ya no era una cuestión de vida extraterrestre. Era una cuestión de intención. 3I Atlas no era un simple viajero de hielo. Era un vehículo. Y alguien, o algo, no solo estaba ocultando su naturaleza, sino también su destino. Y esa deriva, esa pequeña corrección en su rumbo, me decía que su destino había cambiado recientemente. Me levanté y miré por la ventana hacia el desierto oscuro. Sentí una profunda sensación de vulnerabilidad, la misma que debieron sentir nuestros antepasados al mirar al cielo y ver un mal presagio. 3I Atlas no era solo un objeto de estudio. Era un actor consciente en este drama cósmico, y su curso corregido apuntaba, de manera vaga pero innegable, en nuestra dirección general. El agotamiento finalmente me venció. Caí en un sueño pesado y febril, pero no encontré descanso. En lugar de eso, mi mente fue arrastrada a un lugar sin espacio ni tiempo, un vacío negro salpicado de estrellas lejanas. Flotaba en la nada, pero no estaba solo. Frente a mí, suspendida en la oscuridad,
Había una forma. No era el cometa, no como lo conocía. Era una estructura geométrica de luz pura, un poliedro imposible que se plegaba y desplegaba sobre sí mismo, violando todas las leyes de la física. Sus facetas brillaban con colores que no existen en el espectro visible, cambiando de forma constantemente, como si estuviera vivo y respirara luz. Se expandía en una red de hexágonos interconectados, luego se contraía en una esfera perfecta de energía, solo para explotar silenciosamente en una miríada de pirámides cristalinas que giraban lentamente. La visión era hipnótica y profundamente aterradora. Era la encarnación de una inteligencia tan vasta y ajena que mi cerebro apenas podía procesarla sin romperse. No había sonido, pero sentía una comunicación, un flujo de información que se vertía directamente en mi subconsciente. No eran palabras ni imágenes, sino conceptos puros: matemática, biología, tiempo. Sentí que me estaba mostrando su naturaleza, su esencia, de la única manera que mi mente primitiva podía empezar a comprender. Era una lección, una demostración, y yo era un estudiante aterrorizado y fascinado. La estructura comenzó a imitar formas que reconocía, pero de manera imperfecta, como un eco distorsionado. Vi la doble hélice del ADN, pero estaba hecha de luz y se retorcía en ángulos imposibles. Vi la forma de una galaxia espiral, pero sus brazos se movían con una intención deliberada. Era como si estuviera aprendiendo, estudiando los patrones del universo y replicándolos a su manera, con una lógica incomprensible. Entonces, la visión se volvió personal. El poliedro de luz se detuvo y una de sus facetas se expandió hasta llenar mi campo de visión. En su superficie brillante vi un reflejo. Era yo, pero no del todo. Mis ojos eran dos pozos de oscuridad y mi piel parecía hecha de estática de televisión. La figura reflejada levantó una mano y yo sentí un tirón en mi propio brazo. Estaba conectado a ella. Era un espejo, y lo que me mostraba era una versión de mí alterada por su presencia. El pánico se apoderó de mí. Intenté gritar, pero no tenía boca. Intenté alejarme, pero no tenía cuerpo. Estaba atrapado en la visión, un espectador impotente de mi propia deconstrucción. La estructura comenzó a pulsar, más y más rápido. La luz se volvió cegadora, y sentí una presión insoportable en mi cráneo, como si mi conciencia estuviera siendo reescrita, corregida, al igual que los datos de la trayectoria del cometa. Me desperté con una sacudida violenta, empapado en sudor frío. La habitación estaba oscura, silenciosa. Me llevé una mano a la cara, temblando. Sentí algo húmedo y tibio bajo mi nariz. Encendí la lámpara de la mesilla de noche. Mis dedos estaban manchados de sangre. El sueño no había sido solo un sueño, había sido un contacto, y algo, o alguien, me había dejado una marca. Necesitaba ayuda. No podía seguir solo. La paranoia, la falta de sueño y la hemorragia nasal me habían dejado al borde del abismo. Solo había una persona en el mundo en la que podía confiar. Alguien con las habilidades para navegar por la red de mentiras de la NASA y la fortaleza para creerme, o al menos para escucharme. Su nombre era Celina Ortega. Ingeniera de datos, brillante, pragmática hasta la médula, y la mujer que me había roto el corazón 5 años atrás. La llamé desde un teléfono público en el pueblo más cercano, a 1 hora en coche del observatorio, usando una tarjeta de prepago. Sabía que era una medida paranoica, pero ya no podía permitirme correr riesgos. Cuando escuché su voz al otro lado de la línea, una mezcla de sorpresa y cautela, sentí un nudo en el estómago. «Daniel, ¿qué demonios? ¿Sabes qué hora es en Santiago?»
Su tono era cortante, pero debajo de la dureza percibí una chispa de preocupación. Le pedí que nos viéramos, sin dar detalles, por teléfono. Le dije que era un asunto de vida o muerte, una frase cliché que sonó hueca y desesperada incluso para mis propios oídos. Hubo una larga pausa. Podía imaginarla al otro lado, frotándose los ojos, debatiendo si colgar o ceder a la vieja costumbre de acudir en mi rescate. «Estoy en San Pedro de Atacama», mintió a medias, «visitando a mi familia». «Tienes una hora. La cafetería de la plaza. Y más te vale que esto sea importante». Colgó. La encontré sentada en una mesa en la esquina, bebiendo un café con la misma intensidad con la que solía analizar código. El tiempo había sido amable con ella, pero sus ojos guardaban una nueva fatiga, la de alguien que había aprendido a construir murallas más altas. Le conté todo: la señal, la orden de silencio de Wells, los datos de trayectoria falsificados, el sueño, la sangre. Mientras hablaba, observé su rostro, buscando cualquier señal de incredulidad o desprecio. Ella escuchó en silencio, sus dedos tamborileando sobre la taza de cerámica. No me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé, se quedó mirando el vacío durante un minuto entero, procesando la avalancha de información paranoica que le había lanzado. «Déjame ver los datos», dijo finalmente, su voz desprovista de juicio. «No las capturas de pantalla, los archivos brutos. Si hay una manipulación en la telemetría, podré encontrarla. Pero si esto es una de tus fantasías, Daniel, te juro que me subiré al primer avión y no volverás a saber de mí». Le entregué un disco duro encriptado. Era un acto de fe. Confiar en ella no solo significaba exponer mi carrera, sino también mi vulnerabilidad. Nuestra historia había terminado mal, con acusaciones y resentimiento, pero en el fondo siempre había habido un respeto mutuo por la mente del otro. Ella era la única que podía ver el patrón en mi locura, la lógica en mi obsesión. «Ten cuidado, Celina», le dije, mi voz apenas un susurro. «No sé en qué nos estamos metiendo. Esta gente no juega». Ella me miró, y por un instante vi a la mujer de la que me había enamorado, la que veía el mundo como un rompecabezas que esperaba ser resuelto. «El peligro nunca te ha asustado, Daniel. Es lo que siempre me gustó y me aterró de ti». Se levantó, guardó el disco duro en su bolso y se fue sin mirar atrás, dejándome solo con mi café frío y una frágil brizna de esperanza. Pasaron 2 días de silencio absoluto, 2 días en los que cada correo electrónico que recibía, cada llamada a mi teléfono de trabajo, me provocaba un sobresalto. Me movía por el observatorio como un fantasma, cumpliendo mis tareas con una precisión robótica, mi mente a 1000 kilómetros de distancia, esperando una señal de Celina. La presión era insoportable. Wells me observaba desde lejos, sus miradas cargadas de una advertencia silenciosa. Sabía que estaba bajo vigilancia. Finalmente, en la tercera noche, recibí un mensaje en una aplicación de chat encriptada que habíamos acordado usar. Era de Celina. «Lo encontré. La manipulación es real. Es un trabajo de aficionados, si sabes dónde mirar. Pero hay algo más, algo que no tiene sentido. Necesito que accedas a los servidores internos. Busca una carpeta con la etiqueta Protocolo de Metamorfosis. No intentes abrirla. Solo dime si existe». El mensaje terminaba ahí. El nombre me provocó un escalofrío. Metamorfosis. Cambio de forma. Como el poliedro de mi sueño. Como el propio cometa. Usé una vieja cuenta de administrador de bajo nivel que sabía que nunca monitoreaban. Una reliquia de un sistema anterior. Me moví por los directorios del servidor como un ladrón en la noche, mis dedos volando sobre el teclado. Y allí estaba.
Una carpeta con ese nombre exacto, oculta en un subdirectorio de proyectos archivados de la Guerra Fría. Le confirmé a Celina que la había encontrado. Su respuesta fue casi inmediata. Bien, ahora viene la parte difícil. Dentro de esa carpeta no hay documentos, ni informes, ni datos. Solo hay archivos de audio, decenas de ellos. Están codificados con un protocolo militar obsoleto, pero pude romper el cifrado de uno. Daniel, no son datos de telemetría, son grabaciones. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Grabaciones de qué? Son transmisiones de radio, continuó su mensaje, interceptadas por sondas militares de vigilancia en los años 80. La mayoría son estática, ruido blanco, pero algunas tienen voces, fragmentos. Están en ruso, alemán, inglés. Pilotos militares, operadores de submarinos, hablan de luces en el cielo, de objetos que se mueven a velocidades imposibles, de fallos en los instrumentos. Todos describen lo mismo, una forma que cambia, una luz que parece observarlos. Mi respiración se quedó atrapada en mi pecho. Esto era mucho más grande de lo que había imaginado. Treras y Atlas no era un fenómeno nuevo. Era un visitante recurrente. La NASA, o la entidad que la precedió en la sombra, había estado rastreando esto durante décadas. El protocolo de metamorfosis no era un plan de contingencia. Era un archivo, un bestiario de encuentros inexplicables que se remontaban a la época más paranoica de la historia humana. El último mensaje de Celina fue el que me heló la sangre. Lo más extraño es la fuente de las transmisiones. Todas las sondas que grabaron estas voces estaban apuntando al espacio profundo, lejos de la Tierra, y todas, sin excepción, estaban apuntando en la dirección general de la que proviene 3i Atlas ahora. Daniel, estas voces no estaban hablando de ovnis en nuestra atmósfera, estaban hablando de algo que estaba ahí fuera, en la oscuridad, mirándonos, y lo ha estado haciendo durante mucho tiempo. A la mañana siguiente, Wells me interceptó en el pasillo que llevaba a la sala de control. Su sonrisa era una línea delgada y tensa, un gesto que no transmitía amabilidad, sino una advertencia. «Daniel, buen día», dijo, su tono falsamente cordial. «¿Durmiendo mejor? Te he notado un poco distraído últimamente. Es importante que te mantengas centrado, especialmente con tu historial». Dejó la última palabra suspendida en el aire, una gota de veneno esperando caer. Fingí ignorancia, aunque sentí una punzada de pánico. «¿Mi historial? No sé a qué te refieres, Robert. Estoy perfectamente». Él ladeó la cabeza, su expresión una máscara de falsa preocupación. «Oh, vamos, Daniel, todos tenemos nuestros demonios. La presión del trabajo, el aislamiento, puede ser mucho. Solo quiero asegurarme de que estás bien. El episodio de 2021 debió ser duro. No queremos que se repita, ¿verdad?» Se alejó, dejándome paralizado en medio del pasillo, mi mente dando vueltas. ¿Episodio de 2021? No tenía ni idea de lo que estaba hablando. Mi historial era académico. Controvertido, sí, pero no médico. Tan pronto como pude, accedí a mi propio archivo de personal de la NASA a través de la red interna. Y allí estaba, en mi expediente médico, una nota que me revolvió el estómago. Una hospitalización de una semana en el Hospital Walter Reed, en junio de 2021. El diagnóstico: trastorno delirante con delirios de persecución, psicosis transitoria. Era una mentira, una fabricación completa y absoluta. Yo nunca había estado en el Walter Reed. En junio de 2021 estaba dando una conferencia en Kioto. Tenía fotos, recibos, billetes de avión que lo probaban. Pero allí estaba, en un documento oficial de la NASA,
una mancha negra en mi expediente, una herramienta perfecta para desacreditarme si alguna vez decidía hablar. Habían estado preparados para mí desde el principio. La revelación me golpeó con la fuerza de un puñetazo. No solo estaban ocultando la verdad sobre el cometa, estaban reescribiendo activamente mi pasado para asegurarse de que nadie me creyera. Mi reputación de científico excéntrico ya era una desventaja. Con un historial psiquiátrico inventado, cualquier cosa que dijera sería descartada como el desvarío de un loco. Era una jugada brillante y aterradora. Comencé a cuestionarlo todo. ¿Eran mis recuerdos reales? ¿Podía confiar en mi propia mente? La duda era una toxina, extendiéndose por mis venas, haciendo que me preguntara si el sueño del poliedro no era realmente una alucinación, si la señal no era más que una creación de mi cerebro desesperado por encontrar patrones. Me estaban acorralando, no con muros físicos, sino con la desintegración de mi propia realidad. Le envié un mensaje a Celina, mi pánico apenas contenido. Han falsificado mis registros médicos. Me han inventado un historial psiquiátrico. La respuesta de Celina fue rápida y firme, un ancla en mi tormenta de dudas. Por supuesto que lo han hecho, Daniel. Es lo que hacen. Crean una narrativa para controlar la situación. No dejes que te afecte. La manipulación de los datos del cometa es real. El video que encontré lo prueba. Confía en los datos, no en sus mentiras. ¿Qué video? Celina me envió el archivo de video. Era un clip corto, de apenas 15 segundos, extraído de una observación de alta resolución realizada por el telescopio espacial Hubble. La descripción oficial lo catalogaba como una toma de calibración rutinaria, pero Celina había notado algo más. Mira en el segundo 7, decía su mensaje. Han intentado borrarlo, pero dejaron un rastro. El archivo estaba clasificado, pero ella había logrado recuperarlo de una caché de servidor antes de que fuera purgado. Reproduje el video. Al principio no vi nada fuera de lo normal. Solo la imagen familiar de 3I Atlas, una mancha borrosa de luz verdosa contra el negro infinito del espacio. Su coma era difusa, su núcleo indistinguible. Era la imagen que la NASA había estado mostrando al mundo, la de un cometa inerte y predecible. Pero en el segundo exacto que Celina había indicado, la imagen parpadeó, como una interferencia momentánea, un destello de 0.3 segundos. La NASA lo había etiquetado oficialmente como un artefacto digital, un error causado por el impacto de un rayo cósmico en el sensor de la cámara. Era una explicación plausible, una que nadie cuestionaría. Pero Celina no se la había creído. Usando un software de restauración de imágenes, había ralentizado esos 0.3 segundos, expandiéndolos en cientos de fotogramas individuales. Lo que me mostró a continuación hizo que se me detuviera el corazón. En esos fotogramas ocultos, la verdadera naturaleza de 3I Atlas quedaba expuesta. La nube de gas y polvo que formaba la coma se disipó por un instante, como si un escudo se hubiera desactivado, y en su interior, donde debería haber un núcleo de hielo y roca, flotaba algo más. Era una estructura perfectamente hexagonal, hecha de una luz oscura que parecía absorber la energía a su alrededor. Era una forma geométrica suspendida en el corazón de un cometa. Pero lo que me hizo jadear fue que reconocí esa forma. Era una versión simplificada, bidimensional, del poliedro de mi sueño. La misma arquitectura imposible, la misma presencia antinatural. No había sido una alucinación. Había visto la verdad. El cometa era una cáscara, un camuflaje. Dentro de él viajaba una sonda, una nave, una entidad cuya forma real era la de una geometría viviente. El parpadeo en el video no había sido un error. Había sido un vistazo a través del velo.
Quizás un fallo momentáneo en su sistema de ocultación, o quizás una revelación deliberada. Fuera lo que fuese, era la prueba visual que necesitaba. Tenía la señal, la trayectoria alterada y ahora la imagen de la estructura interna. Tenía la verdad en mis manos, una verdad que la NASA estaba dispuesta a todo por ocultar. La sensación de vindicación fue abrumadora, pero duró poco. Fue reemplazada por un miedo mucho más profundo. Si la NASA sabía que dentro del cometa viajaba una estructura artificial, su encubrimiento no era solo para evitar el pánico. Era porque sabían algo sobre su propósito, sobre su intención. Y ese conocimiento era tan aterrador que preferían mentirle al mundo entero antes que revelarlo. Con la prueba del video en nuestro poder, la investigación de Celina se volvió más audaz. Ya no buscaba simples discrepancias, buscaba un patrón de supresión. Comenzó a rastrear los movimientos de personal dentro del proyecto Atlas, cruzando manifiestos de vuelo, registros de acceso y comunicaciones internas. Lo que descubrió fue un hueco, un vacío deliberado en el corazón del equipo. 3 nombres que aparecían en los documentos iniciales del proyecto habían desaparecido por completo de los registros actuales. Eran 3 de los científicos más importantes del proyecto. La doctora Aris Thorne, experta en astrofísica de partículas. El doctor Kenji Tanaka, especialista en propulsión exótica. Y la doctora Lena Petrova, una de las principales criptógrafas del mundo. Eran las mentes más brillantes, reunidas para un simple proyecto de seguimiento de cometas. No tenía sentido. A menos que el proyecto nunca hubiera sido tan simple. Celina profundizó, hackeando los archivos de recursos humanos. Oficialmente, los 3 habían sido transferidos a un proyecto clasificado en el extranjero, en agosto de 2025. La fecha era significativa. Fue justo después de que la primera anomalía espectral, la misma que yo había detectado, fuera registrada por una sonda automatizada. Habían visto lo mismo que yo, y su recompensa había sido desaparecer. No había registros de vuelo. No había nuevas asignaciones. Sus perfiles en la red interna de la NASA habían sido borrados. Sus publicaciones académicas eliminadas de las bases de datos. Era como si nunca hubieran existido. Eran un equipo fantasma. Celina logró encontrar un último rastro. Una solicitud de equipo encriptada enviada por la doctora Petrova un día antes de su transferencia. Pedía acceso a un superordenador cuántico. La justificación: descifrado de señal no terrestre de estructura compleja. La pieza final encajó en su lugar. Ellos no solo habían detectado la señal, sino que habían intentado descifrarla. Y lo que encontraron fue tan alarmante que la NASA decidió borrarlos del mapa. No los habían transferido, los habían silenciado. La pregunta que me atormentaba era qué habían descubierto en esa señal. ¿Una advertencia? ¿Una amenaza? ¿O algo mucho peor? La sensación de aislamiento se intensificó. No solo estaba luchando contra una organización poderosa, estaba siguiendo los pasos de fantasmas. Celina y yo éramos los siguientes en la lista. Si Wells se daba cuenta de lo cerca que estábamos de la verdad, no dudaría en hacernos desaparecer también. El observatorio, que antes era mi refugio, ahora se sentía como una jaula. Le comuniqué a Celina mi miedo. Su respuesta fue fría y decidida. No podemos detenernos ahora, Daniel. Si nos callamos, seremos los siguientes. Nuestra única oportunidad es encontrar la verdad completa y exponerla de una manera que no puedan contener. Necesitamos acceder a su servidor principal, al archivo offline, donde guardan los secretos que ni siquiera confían a su propia red. La llaman la bóveda. Era una misión suicida. Acceder a la bóveda era teóricamente imposible. Era un servidor físico,
desconectado de cualquier red externa, ubicado en un búnker subterráneo en el centro de vuelo espacial Goddard. Pero Celina había encontrado una vulnerabilidad, una reliquia de los protocolos de la Guerra Fría, una única puerta trasera de diagnóstico diseñada para ser utilizada en caso de un ataque nuclear, que se activaba a través de una secuencia de comandos específica en la red de la Agencia Espacial Europea, con la que compartían ciertos datos de espacio profundo. Era una apuesta increíblemente arriesgada. Si nos detectaban, no habría excusas ni segundas oportunidades. Sería el fin. Celina preparó el ataque, escribiendo un código que enmascararía nuestra intrusión como una simple actualización de datos de la sonda Gaia. Yo, desde mi terminal en Atacama, actuaría como el punto de entrada, usando mi acceso privilegiado para abrir la brecha inicial. Durante una hora, que se sintió como una eternidad, trabajamos en un silencio tenso, comunicándonos solo a través de comandos encriptados. Y entonces sucedió. Una ventana se abrió en mi pantalla. Una simple línea de texto. Acceso concedido. Estábamos dentro. Los directorios de la bóveda eran un laberinto de nombres en clave y proyectos olvidados. Pero Celina sabía qué buscar. Se dirigió directamente a los archivos relacionados con Tracy y Atlas, a la clasificación de alto nivel que estaba oculta al resto del mundo. Y allí, en un documento fechado el 15 de agosto de 2025, encontramos la verdad. El documento era breve, casi insultantemente simple. Era una reclasificación oficial del objeto. Tracy Atlas ya no era designado como un cometa. Su nueva designación era SOD, sonda de origen desconocido. La palabra sonda lo cambiaba todo. Implicaba un propósito, un diseño, una misión. Era el reconocimiento oficial, en el nivel más alto de secreto, de que el objeto era artificial. Leí las líneas una y otra vez, sintiendo una mezcla de terror y vindicación. No estaba loco. Tenía razón desde el principio. El mundo estaba siendo visitado por una tecnología alienígena, y la respuesta de la humanidad, o al menos de aquellos en el poder, había sido negarlo, ocultarlo, mentir. La conspiración no era para evitar el pánico. Era para mantener el control. Pero había más. Adjunto al documento de reclasificación, había una directiva, firmada por un comité cuyo nombre estaba censurado. Ordenaba que todo el personal que hubiera estado en contacto con la señal primaria fuera puesto bajo cuarentena indefinida y sometido a evaluación psicológica y neurológica exhaustiva. El equipo fantasma no había sido silenciado solo por lo que sabía. Habían sido aislados porque la exposición a la señal les había hecho algo. El miedo se apoderó de mí. Yo había estado expuesto a esa señal. Había tenido el sueño, la hemorragia nasal. ¿Qué me estaba pasando que ni siquiera yo podía ver? ¿Estaba siendo alterado? La verdad que habíamos buscado con tanto ahínco era mucho más oscura de lo que habíamos temido. Y estábamos más atrapados en ella que nunca. Profundizamos en la bóveda, siguiendo el rastro de la directiva de cuarentena. Lo que encontramos a continuación redefinió la naturaleza misma de la amenaza. No se trataba de una invasión, ni de un primer contacto en el sentido tradicional. Era algo mucho más sutil y perturbador. Descubrimos el verdadero propósito del proyecto Atlas, el objetivo que se escondía detrás de la fachada de la simple observación de cometas. En un informe titulado Análisis de reactividad morfológica, encontramos la hipótesis de trabajo del equipo fantasma. Proponían que la sonda no era un objeto pasivo, sino reactivo. Específicamente teorizaban que cambiaba su comportamiento y su estructura física en respuesta a la observación consciente. No a los radares, no a los telescopios, sino al acto mismo de ser observado por una inteligencia.
El informe detallaba experimentos escalofriantes. Habían dirigido las antenas de la red del espacio profundo hacia la sonda y no habían obtenido ninguna respuesta. Pero cuando enfocaban los telescopios y un equipo humano analizaba activamente los datos en tiempo real, la sonda emitía la señal. Era como si supiera que la estaban mirando. La mirada de la humanidad era un interruptor que activaba la sonda. Pero la parte más aterradora era la descripción de los cambios morfológicos. El informe, lleno de datos censurados, hablaba de fluctuaciones estructurales a nivel cuántico y emisiones de energía correlacionadas con la actividad neuronal de los observadores. En lenguaje sencillo, la sonda no solo reaccionaba a nuestra mirada, sino que parecía estar leyendo a quienes la miraban y cambiando su forma en respuesta a ellos. Era un espejo a nivel cósmico. De repente, mi sueño sobre el poliedro que imitaba la forma del ADN y las galaxias cobró un nuevo y horrible sentido. No había sido un sueño, había sido una lectura. La sonda había escaneado mi conciencia, mis conocimientos básicos sobre la vida y el universo, y me los había mostrado, reflejados en su propia estructura. Estaba aprendiendo de mí, de nosotros, cada vez que la mirábamos. La paranoia que sentía, la sensación de ser observado, ya no era una simple consecuencia del encubrimiento de la NASA. Era literal. La sonda me estaba observando a mí, a todos nosotros. El protocolo de metamorfosis no era solo el nombre de un archivo, era el nombre del proceso que estábamos presenciando. La sonda estaba en un estado de cambio constante, adaptándose, transformándose, quizás incluso evolucionando, usando nuestra propia conciencia como catalizador. Cerramos la conexión a la bóveda, sabiendo que habíamos visto demasiado. Ya no éramos simples descubridores de una conspiración. Éramos participantes activos en un experimento cósmico del que no entendíamos las reglas. Y la sensación que me invadió no fue la de estar ante una inteligencia superior, sino ante algo mucho más extraño. Una inteligencia que se estaba convirtiendo en nosotros, de una manera que no podíamos empezar a comprender. Nuestra incursión en la bóveda nos había dejado con más preguntas que respuestas y con un miedo que se había instalado en lo más profundo de nuestros huesos. Pero había un último archivo que Celina había logrado descargar antes de cortar la conexión. La grabación de audio completa de la señal primaria, la que había provocado la desaparición del equipo fantasma. Era el archivo que la doctora Petrova había intentado descifrar. Celina creía que la clave de todo estaba allí. Lo abrimos en un entorno de software aislado, un sandbox digital, para evitar que cualquier posible código malicioso infectara nuestros sistemas. El archivo era pequeño, apenas unos segundos de datos. Al reproducirlo, lo primero que escuchamos fue un zumbido bajo y persistente, el sonido del espacio profundo. Luego, de la estática, emergió un patrón claro y nítido, mucho más definido que el que yo había detectado. Era un código. «Es código Morse», susurró Celina a través de nuestro chat de voz, su voz llena de asombro. «Es arcaico, primitivo. ¿Por qué usaría una inteligencia avanzada algo tan simple?» Mientras ella lo transcribía, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. El código Morse no era para ellos, era para nosotros. Estaba diseñado para ser entendido por una civilización en sus primeras etapas de comunicación por radio. Era un mensaje deliberadamente simple, una advertencia en una botella cósmica. La transcripción apareció en mi pantalla, letra por letra, mientras Celina la escribía. N-O-M-I-R-A-R. 2 palabras. Una orden simple y aterradora. No mirar. Era una advertencia directa, una súplica o una amenaza. Nos estaban diciendo que dejáramos de observar, que nuestra mirada era lo que estaba causando el problema,
que estábamos activando algo que no debíamos. Era la confirmación de la teoría del equipo fantasma. Pero antes de que pudiera procesar la implicación de esas dos palabras, el archivo de audio cambió. El zumbido de fondo cesó abruptamente y fue reemplazado por un sonido que nunca olvidaré. No era un grito, ni un ruido mecánico. Era un chillido agudo y disonante, una frecuencia que parecía diseñada para desgarrar la mente. Era un sonido que no pertenecía a nuestro universo, un sonido que violaba las leyes de la acústica. Me arranqué los auriculares de las orejas, pero era demasiado tarde. El sonido ya estaba dentro de mi cabeza, reverberando en mi cráneo, haciendo que mis dientes vibraran. Las luces de mi habitación parpadearon. Sentí una presión insoportable detrás de mis ojos, y el mundo se disolvió en un caleidoscopio de colores y formas. Vi el poliedro de mi sueño, pero esta vez estaba aquí, en la habitación conmigo, llenando todo el espacio, su luz oscura absorbiendo mi conciencia. Lo último que escuché fue la voz de Celina, distorsionada y lejana, gritando mi nombre. Luego, solo oscuridad, un silencio absoluto y profundo, como si hubiera caído en el vacío entre las estrellas. El mensaje no era solo una advertencia. La advertencia era el arma, y yo había mirado directamente a ella. Desperté con el olor a antiséptico y el pitido rítmico de un monitor cardíaco. Estaba en una cama en la enfermería del observatorio, una pequeña habitación blanca y estéril. Una vía intravenosa estaba conectada a mi brazo. La luz que entraba por la ventana era la del atardecer. Me senté de golpe, mi cabeza palpitando con un dolor sordo. Celina estaba sentada en una silla junto a la cama, su rostro pálido y sus ojos enrojecidos por la falta de sueño. «Tranquilo», dijo, su voz suave pero tensa. «Has estado inconsciente durante 13 horas. 13 horas. Un agujero negro en mi memoria. No recordaba nada después del chillido del archivo de audio. Miré mis manos, luego mi reflejo en la pantalla apagada del monitor. Parecía el mismo, pero me sentía diferente. Como si una parte de mí hubiera sido vaciada y rellenada con algo ajeno. «¿Qué pasó?», pregunté, mi garganta seca. Celina se inclinó hacia adelante, su expresión grave. «Te encontré en el suelo de tu habitación, convulsionando. Los médicos de aquí no sabían qué hacer. Dijeron que fue un ataque epiléptico severo, provocado por estrés. No les creí. Te traje aquí y he estado vigilándote». «Daniel, mientras estabas inconsciente, murmurabas palabras extrañas en un idioma que no reconocí. Y tus ojos estaban abiertos, pero no veían nada». Un escalofrío me recorrió. La sensación de invasión, de haber sido tocado por algo incomprensible, era abrumadora. La sonda no solo me había leído, me había escrito. Había dejado una huella en mi neurología, un fragmento de su propio código en mi cerebro. Las 13 horas perdidas no eran solo un desmayo. Eran un periodo de procesamiento. Pero Celina no había terminado. Sacó su tableta, sus manos temblando ligeramente. «Hay algo más. Algo que pasó mientras dormías». Abrió un archivo. Era una notificación oficial interna de la NASA, emitida esa misma mañana. Mi corazón se detuvo. Era una alerta de trayectoria, clasificada como urgente. 3I Atlas ha modificado su trayectoria de nuevo, dijo Celina, su voz apenas un susurro. No es una deriva, es una quemadura de motor en toda regla, una corrección de rumbo deliberada y masiva. Los sistemas automatizados lo detectaron hace 6 horas. Ya no se dirige a la vecindad general del sistema solar, se dirige directamente a la Tierra. El aire abandonó mis pulmones. La advertencia de no mirar no era para protegernos a nosotros,
era para protegerse a ellos mismos, o quizás era una trampa. Al escucharla, habíamos desencadenado la siguiente fase del protocolo. Nuestro acto de descifrado había sido interpretado como una respuesta, como un compromiso. Habíamos respondido a su llamada, y ahora venían a nosotros. El espejo se estaba acercando. El pánico debería haber estallado. La noticia de un objeto del tamaño de un cometa, ahora clasificado internamente como una sonda alienígena, dirigiéndose directamente hacia la Tierra, debería haber provocado una crisis global. Pero el mundo exterior permaneció en una calma inquietante. Encendí el canal de noticias de 24 horas en la pequeña televisión de la enfermería, esperando ver titulares de última hora, conferencias de prensa de emergencia. No vi nada. En su lugar vi a un portavoz de la NASA, un hombre de rostro amable y sonrisa tranquilizadora, en una entrevista programada. El presentador le preguntó sobre los rumores que habían comenzado a circular en algunos foros de astronomía amateur. Rumores sobre una posible alteración en la órbita de 3I Atlas. El portavoz se rió, una risa ensayada y condescendiente. Es comprensible que haya emoción en torno a un objeto tan interesante como Atlas, dijo. Pero debo asegurarles a ustedes y a sus espectadores que esos rumores son completamente infundados. Son producto de una mala interpretación de datos preliminares, probablemente por parte de aficionados entusiastas, pero no cualificados. La trayectoria de 3I Atlas es estable, predecible y no representa absolutamente ninguna amenaza para nuestro planeta. Celina y yo nos miramos, el horror reflejado en nuestros ojos. Era una mentira descarada, una negación total y absoluta frente al mundo. La conspiración había pasado de ser un secreto interno a una campaña de desinformación a gran escala. Estaban dispuestos a dejar que la humanidad caminara ciegamente hacia el abismo, con tal de mantener el control de la narrativa hasta el último segundo. ¿Pero por qué? ¿Qué ganaban negando lo inevitable? La respuesta me golpeó con una claridad aterradora. No estaban tratando de evitar el pánico, estaban tratando de evitar una respuesta. Si el mundo sabía que una sonda alienígena se acercaba, los gobiernos del mundo reaccionarían, intentarían comunicarse, intentarían defenderse, y cada acto de observación, cada señal de radio, cada misil lanzado, solo alimentaría a la sonda, le daría más datos, más conciencia que reflejar, la haría más fuerte, más impredecible. La negación de la NASA no era para proteger a la población, era para proteger a la sonda de nosotros. O quizás, para proteger al mundo de las consecuencias de nuestra propia atención. Nos estaban manteniendo en la oscuridad porque nuestra luz, nuestra conciencia, era el verdadero catalizador del desastre. Querían que la sonda llegara en silencio, sin ser provocada por miles de millones de mentes aterrorizadas y enfocadas en ella. Nos dimos cuenta de que estábamos completamente solos. Nadie nos creería. Teníamos la verdad, pero la verdad había sido oficialmente declarada una mentira. Cualquier intento de filtrar la información sería ahogado por la maquinaria de relaciones públicas de la agencia espacial más poderosa del mundo. Éramos dos voces gritando en un huracán de silencio controlado, y el tiempo se nos estaba acabando. Teníamos que salir de allí. El observatorio se había convertido en el ojo de la tormenta, un lugar donde cada movimiento nuestro era observado y anticipado. Wells y su gente no tardarían en actuar, ahora que la situación se había acelerado. La evaluación psicológica de la que hablaba la directiva de la bóveda ya no sería una amenaza velada, sino una realidad inminente. Nos necesitaban en silencio, y si era necesario, desaparecidos. Hicimos las maletas en la oscuridad, cogiendo solo lo esencial. Los discos duros con los datos, un portátil resistente, algo de comida y agua,
y un pequeño telescopio portátil. Huir a la civilización era inútil. Nos encontrarían en cuestión de horas. Necesitábamos un lugar donde pudiéramos desaparecer del mapa, pero desde donde aún pudiéramos observar el cielo. Y solo conocía un lugar así, el Observatorio Fantasma. Así lo llamábamos de niños. Era una antigua estación de seguimiento de la Universidad de Chile, abandonada en los años 90, ubicada en una cima remota, a varias horas en coche por caminos de tierra que ya no aparecían en los mapas. Mi padre, también astrónomo, me llevaba allí a veces. Era nuestro secreto, un lugar donde el universo se sentía crudo y personal, lejos de la burocracia y la política de la ciencia moderna. Condujimos durante toda la noche en el viejo jeep de Celina, con las luces apagadas siempre que era posible, navegando por el desierto bajo la luz fantasmal de la Vía Láctea. El silencio en el coche era denso, cargado de todo lo que no nos atrevíamos a decir. Estábamos huyendo de la agencia espacial más avanzada del mundo para refugiarnos en unas ruinas, armados con poco más que una verdad increíble y un miedo muy real. Llegamos al amanecer. El observatorio era un esqueleto de metal oxidado y hormigón agrietado. La cúpula principal estaba atascada, entreabierta como una boca que grita al cielo. Pero el lugar era seguro. No había electricidad, ni conexión a la red. Éramos indetectables. Montamos nuestro equipo en la vieja sala de control, el polvo de décadas cubriendo las consolas muertas. Desde allí, teníamos una vista perfecta del cielo del norte, y de Trell y Atlas. Ya no era un punto de luz solo visible para los grandes telescopios. Ahora, en el crepúsculo, se podía ver a simple vista si sabías dónde mirar. Una pequeña mancha borrosa, un visitante ominoso que crecía en brillo cada noche. Nos sentíamos como los últimos centinelas de un mundo que no sabía que estaba en guerra. Mientras Celina intentaba encontrar una forma de conectarse a una red satelital independiente para filtrar los datos, yo monté el telescopio portátil. Apunté a la mancha de luz, mi corazón latiendo con una mezcla de pavor y fascinación. Necesitaba ver, necesitaba saber cuánto había cambiado. Lo que vi a través del ocular hizo que mi aliento se congelara en mis pulmones. A través de la lente del telescopio, Trell u Atlas era una visión de una belleza horrible. Ya no era la mancha difusa y verdosa de las imágenes oficiales. La coma de gas y polvo se había vuelto más tenue, más transparente, como si la niebla se estuviera disipando para revelar lo que había dentro. Y en su núcleo, donde antes solo había un brillo indistinto, ahora ardía una estructura de una claridad aterradora. Era una espiral de luz, no una espiral de gas, como en una galaxia, sino una estructura tridimensional, casi arquitectónica, que giraba lentamente sobre sí misma. Parecía hecha de filamentos de energía líquida, de un color blanco azulado que dolía mirar. Era la forma del poliedro de mi sueño, pero evolucionada, más compleja, como si hubiera pasado de una simple forma geométrica a un organismo vivo y pulsante. La transformación era innegable. La sonda se estaba despojando de su camuflaje, revelando su verdadera forma a medida que se acercaba. Quizás la energía del sol la estaba alimentando, o quizás, simplemente, ya no sentía la necesidad de esconderse. Era una declaración, una exhibición de poder que desafiaba todo lo que sabíamos sobre la física y la materia. Pasé horas observando, incapaz de apartar la vista. La espiral no era estática, se movía, se retorcía, sus brazos de luz se extendían y se contraían como los tentáculos de una criatura de las profundidades. A veces parecía responder a mis propios pensamientos. Cuando sentía una oleada de miedo, la luz de la espiral parecía intensificarse.
Cuando intentaba analizarla con una mente científica y desapegada, su rotación se volvía más lenta y metódica. Me di cuenta de que el proceso de reflejo se había acelerado. Ya no necesitaba una observación activa y enfocada de un equipo de científicos. Ahora, la simple atención de una sola mente, la mía, era suficiente para influir en ella. Me sentí como un dios y un insecto al mismo tiempo, un ser cuya conciencia podía dar forma a un objeto celestial, pero cuya existencia era completamente insignificante para él. Celina se acercó y miró por el ocular. Soltó una exclamación ahogada y retrocedió. Su rostro una máscara de incredulidad. Es hermoso, susurró, su voz temblorosa, y es lo más aterrador que he visto en mi vida. Tenía razón. La belleza de la sonda era una trampa para la mente, una estética alienígena que nos atraía y nos desarmaba. Sabíamos que no nos quedaba mucho tiempo. El mundo tenía que ver esto. Tenían que entender que lo que se acercaba no era un cometa, sino una inteligencia metamórfica cuya llegada cambiaría para siempre la definición de lo que significa ser humano. La negación de la NASA ya no importaba. Pronto, la sonda sería tan visible, tan innegablemente extraña, que ninguna mentira podría ocultarla. Y teníamos que advertirles de lo que significaba realmente mirarla. Decidimos que nuestra única opción era grabar un mensaje, una advertencia final al mundo, con la prueba irrefutable de nuestras propias imágenes. Montamos una pequeña cámara digital, apuntándola a la pantalla donde se proyectaba la imagen en tiempo real del telescopio. Yo sería el que hablaría. Yo era el científico, el testigo original. Mi voz, esperaba, podría transmitir la urgencia y la verdad de nuestra situación. Celina le dio al botón de grabar. La luz roja de la cámara parpadeó, un pequeño ojo de cíclope en la oscuridad de la cúpula abandonada. Respiré hondo, tratando de ordenar el caos de mis pensamientos. Quienquiera que esté viendo esto, comencé, mi voz sonando extraña y frágil en el silencio. Mi nombre es Dr. Daniel Ramírez. Soy astrofísico, y todo lo que les han dicho sobre el cometa TRE y Atlas es una mentira. Continué, explicando todo lo que habíamos descubierto. La señal, la trayectoria alterada, el encubrimiento de la NASA, la verdadera naturaleza de la sonda como un espejo cósmico. Señalé la imagen de la espiral en la pantalla. No miren al cielo con curiosidad, supliqué. No lo miren con miedo. Cada pensamiento, cada emoción que proyectamos hacia ella, la alimenta, la cambia. No es un invasor, es un reflejo, y se está convirtiendo en nosotros. Pero entonces, algo comenzó a suceder. Las palabras en mi boca se sentían extrañas, pesadas. Mi lengua se movía con torpeza. Traté de decir conciencia, pero lo que salió fue una serie de chasquidos y sonidos guturales, un eco del lenguaje que había murmurado durante mis 13 horas perdidas. El pánico se apoderó de mí. Estaba perdiendo el control de mi propia voz. Miré a Celina, mis ojos suplicando ayuda, pero ella solo podía mirar con horror. Mi rostro se sentía entumecido, una máscara de cera que ya no me pertenecía. Intenté detenerme, pero mi boca siguió moviéndose, derramando una cascada de sílabas alienígenas, una sintaxis que mi cerebro no comprendía, pero que mi cuerpo ejecutaba a la perfección. La sonda no solo me había leído, me estaba usando como un transmisor. Mi propia advertencia se estaba convirtiendo en su mensaje. A través de mis ojos, vi mi reflejo en la lente de la cámara. Mis pupilas estaban dilatadas, 2 abismos negros. Mi expresión era vacía, vidriosa, la de una marioneta cuyos hilos eran tirados desde el otro lado del sistema solar.
El mensaje no era mío. Nunca lo había sido. Era de la sonda, hablando a través de mí. Quizás a sí misma, quizás al resto de la humanidad. Y entonces, tan abruptamente como comenzó, se detuvo. Mi cuerpo se relajó. El flujo de palabras extrañas cesó. Miré la cámara, el punto rojo todavía parpadeando, y sonreí. Fue la sonrisa más antinatural y vacía que jamás había existido. Celina, con un grito ahogado, se lanzó hacia adelante y apagó la cámara. El archivo estaba grabado. Mi testimonio, mi posesión y mi fin, todo en un solo video. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Me quedé allí, de pie, sintiéndome como un extraño en mi propio cuerpo. La influencia de las ondas se había retirado, pero me había dejado cambiado, hueco. Miré a Celina. El terror en su rostro era absoluto. Retrocedió lentamente, alejándose de mí como si fuera una bomba a punto de estallar. Ya no confiaba en mí, y no podía culparla. «Daniel, ¿eres tú?», susurró, su voz apenas audible. Quise decirle que sí, que había vuelto, pero no estaba seguro de que fuera verdad. Una parte de mí se había quedado en ese vacío de 13 horas, y algo más había ocupado su lugar. La conexión estaba hecha. Yo era una antena, y la señal podía volver en cualquier momento. Aterrada, Celina hizo lo único que su mente lógica y aterrorizada podía concebir: mirar la fuente del problema. Se giró y corrió hacia el telescopio. Quizás buscaba una respuesta, una explicación en la forma cambiante de la espiral. Quizás solo necesitaba enfocar su miedo en algo tangible. Se inclinó sobre el ocular, su respiración entrecortada, y entonces se quedó completamente quieta. «No», murmuró, «no puede ser». Su cuerpo se puso rígido. Pude ver el reflejo de la luz del ocular en sus ojos abiertos de par en par. Me acerqué lentamente, con miedo de lo que pudiera ver. Miré por encima de su hombro, a la pequeña pantalla donde se proyectaba la imagen del telescopio. La espiral de luz en el corazón de 3I Atlas ya no era una espiral. Estaba cambiando. Los filamentos de energía se estaban reorganizando, fluyendo, contrayéndose. La forma se estaba simplificando, perdiendo su complejidad cósmica. Parpadeó una vez y luego se estabilizó en una nueva configuración. Era una silueta, una forma vagamente humanoide, con 2 brazos, 2 piernas y una cabeza. Estaba hecha de luz pura, pero su postura, su contorno, era inconfundible. Era la silueta de Celina, inclinada sobre el telescopio. La sonda la había reflejado, en tiempo real, a cientos de millones de kilómetros de distancia. Un dios de luz había imitado la forma de la mujer que amaba, convirtiéndose en su doble cósmico. Celina soltó un sollozo ahogado y se apartó del ocular, cayendo al suelo, su mente finalmente rota por la imposibilidad de lo que acababa de presenciar. El espejo le había devuelto la mirada y le había mostrado su propia cara. Me quedé allí, de pie, entre la mujer destrozada y el dios que la imitaba. Y finalmente lo entendí todo. No venía a destruirnos, no venía a salvarnos, no tenía ninguna intención que pudiéramos comprender. Simplemente era, y su naturaleza era reflejar. Y en un universo donde la inteligencia es la anomalía más rara, había encontrado la forma más compleja y contradictoria para reflejar. Nosotros. Se estaba convirtiendo en la humanidad. Y mientras Celina lloraba en el suelo polvoriento, la pregunta final floreció en mi mente silenciosa. Una pregunta que era tanto una revelación como una sentencia. ¿Y si los cometas no son solo mensajeros? ¿Y si son espejos?